En el presente proyecto relataremos las experiencias que nos condujeron a elegir la profesión de ser docente. El equipo está conformado por Paola López. Valeria Ramírez, Andrea Sánchez. Cuando era pequeña yo estuve en 2 primarias. Mis maestras no eran como de mucho incluir a las personas, entonces yo no era como tan muy sociable. Llegó un tiempo donde mis papás me cambiaron por problemas familiares y estuve en otra primaria. En esta primaria tuve una maestra en especial que incluía muchísimo a los alumnos y siempre era como muy alegre. Esto me motivó mucho a como admirarla por el motivo de que siempre sus prácticas eran muy didácticas. Era donde siempre los alumnos podíamos relacionarnos y estar en conjunto y podíamos hablar y aprender sobre los temas que ella nos pedía. En esta primaria, esta maestra influyó mucho en mí porque me gustó mucho la manera en que ella daba sus clases. Nunca dejaba a ningún niño solo y siempre era como ayudarlos en cualquier duda que tenían. Y si uno se quedaba con dudas, ella buscaba maneras para poder, que ese niño pudiera seguir adelante. Siempre hacía juegos para poder entender temas, videos, nos preguntaba, teórico. Eran de diferentes maneras que me agradaban por cómo ella ayudaba a mis compañeros en que pudiéramos seguir adelante sin no podernos quedarnos atrás. Esto fluyó en que yo quisiera ser maestra y más aparte de que tuve una tía de que fue maestra y me empezó a decir las cosas bonitas sobre esta profesión. Y es ahí donde a mí me interesó más para yo poder ser esa maestra que incluya a los niños y puedan aprender de sus diferentes maneras, no importa el tiempo o lo que lleve a cabo después. Un autor que después cuando entré aquí a la universidad que pues impactó en mí fue el autor de Zygmunt Bauman, ya que él nos habla sobre esto mismo, de que ahora los niños en la actualidad utilizan mucho el teléfono y pues en estos momentos ya ellos ya no se relacionan más allá con los demás, ya son muy independientes y pues también afecta en el vínculo social. Entonces es ahí donde a mí me gustaría de que aunque tuvieran estas tecnologías más avanzadas, me gustaría que todo alumno tuviera esta oportunidad de ser sociable y convivir con todos y aprender de una manera más agradable. Supe que quería ser maestra desde que era muy pequeña porque tuve la oportunidad de convivir con diversos tipos de escuelas, tanto públicas como privadas. Entonces, durante esos años tuve la oportunidad de sentirme inspirada por maestras que estuvieron muy inmersas dentro de su labor, que iban más allá de la misma, no solamente cumplir con enseñar las materias y nada más. Al contrario, era una labor muy ardua que hacían y se involucraban más allá de la misma. Entonces, conforme fueron pasando los años, tenía en mente estudiar una carrera que, si bien no era la más parecida a la del docente, tenía aún la sensación de que quería estudiar para ser maestra. Así que fue mediante hacer actividades relacionadas con la docencia, como orientar a compañeros o ser voluntaria en enseñar a personas las materias indicadas para finalizar sus estudios, fueron claves dentro de mi elección para ser docente. Y un autor que me parece sobresaliente es Paulo Freire, porque lo que dice es de vital importancia para el futuro al momento de la docencia, que es ir más allá de lo que leemos y estudiamos, siempre estar actualizándonos y estar en contacto y estar constantemente cultivándonos para nuestra formación en ser maestros.
Me di cuenta que quería ser maestro aproximadamente en quinto, cuando tuve a un profesor que él me gustaba mucho cómo nos impartía las clases. Él manejaba, pues sí, se podría decir, la didáctica, porque no eran nada aburridas sus clases. Siempre buscaba como que la manera de hacernos reír, de hacernos sentir cómodos. Entonces como que a mí me gustaba mucho ese hecho de cómo impartía el conocimiento, porque a veces buscaba como digamos, otra metodología para poder hacer que lo adquiriéramos, y no siempre era como tal de les dicto un tema y posterior a ello sobre él nos basamos, así, o sea, como que buscaba una manera diferente. Me llamaba mucho la atención todo eso, bueno, pues la profesión. Entonces yo ingreso a preparatoria y ahí es cuando cambio de rumbo, porque me llama la atención también mucho ahí las matemáticas y arreglar y todo eso, ya que estuve trabajando de ello, y ahí supe que algo de ahí pues era bueno, que yo era bueno con eso y quise desarrollarlo. Entonces ingresé a la universidad, a la UTL, y ahí comencé a estudiar mecatrónica. Pero llegó un punto en el que supe que ya pues no, como que ya no me sentía cómodo. Me gustaba, sí, pero yo sabía como que ya ese camino ya no era el mío. Fue cuando opté por ir por otra profesión. También que mi hermano pues él ingresó de la profesión de inclusión, de docente en inclusión. Entonces como que me comenzó a llamar más la atención todo esto de la docencia, y es cuando yo decido ingresar a esto. Algo que me llamó mucho la atención de un autor que vimos hace no mucho tiempo fue de Philip Merrill, que él dice que hay que crear situaciones lo suficientemente estimulantes para que los niños quieran adquirir ese conocimiento, y creo que era lo que ese profesor nos impartía a su manera, y es como que lo que yo quiero impactar también y realizarlo. Cuando era niña, la verdad no tenía ese interés por ser maestra, pero siempre tenía el interés por ayudar a las personas, por querer enseñarles algo, por mostrarles cómo era el proceso para realizar algo, pero en sí nunca fue mi intención ser maestra. Una persona que influyó bastante en mi vida fue mi mamá, porque ella es maestra de primaria, pero yo al verla trabajar toda mi vida disminuyó mi interés por ser maestra, ya que yo observaba cómo se mataba trabajando, cuánto trabajo tenía y las veces que se desvelaba. Entonces no era mi fuerte ser maestra. Era más ser como pediatra o enfermera, ya que igual pues es una profesión que igual ayudas a las personas, que estás relacionada con niños. Cuando cumplí 19 años, regresé de un país donde vivía, y ahí nació mi interés por ser maestra, ya que yo en mi tiempo libre iba a ver a mi mamá trabajar, y me gustó cómo ella impartía sus clases y cómo en cada clase dejaba un poco de ella en los niños, y me gustaba que los niños la quisieran tanto y la recordaran con tanto cariño. También algo que me pasó justo cuando entré a la normal fue que con base a las prácticas me gustó más la experiencia con los niños, porque ya no te ven como un niño más, sino te ven como un docente. Entonces la experiencia de que te digan maestra o docente me hizo querer más esta profesión. Pero así como lo menciona Emilio Tenti y Juan Carlos Tedesco en su libro de Nuevos Tiempos, Nuevos Docentes, sí menciona que a lo largo de este tiempo pues ya las formas de ser maestros son diferentes y han cambiado, pero yo creo que el toque que uno le tiene que dar a sus clases es personal, y ese es mi objetivo.